charlas. Tenemos la siguiente charla ponencia también sobre IA y hemos estado hablando recientemente, justo en la anterior, de IAs generadoras y creadoras. Para arrojar un poco más de luz y la diferenciación entre una IA creadora y una IA, si es una IA creadora, es una IA autora y qué diferencias hay. Para eso nos va a hablar Marelisa Blanco. Ella es una abogada especializada en propiedad intelectual y dibujante, con lo que entiendo que también es creadora y autora. Es licenciada en Derecho en 2014 y desde 2017 explica Derecho con dibujos, creando cómics jurídicos, infografías y contratos diseñados. Desde 2020, además, es capitana en ACME, es una consultora visual de Derecho especializada en el Derecho de Entretenimiento y de la cultura pop. Además, es profesora de Inteligencia Artificial, Derecho en Internet, e-commerce, producción de animación, efectos especiales y videojuegos. Un aplauso. Se me escucha bien y todas estas cosas porque esta es la primera vez que llevo esta cosilla y me da así como nervios, ¿no? Entonces, bueno, pues encantadísima de estar aquí con vosotros. Voy a hacer un pequeño disclaimer. Hablo muy rápido, en plan como superpotencia. Si hay alguna cosa que no entendáis mucho y demás, me podéis cortar, ¿no? Pero creo que lo primero que nada es deciros que, bueno, que vamos un poquillo de retraso. Entonces, esa velocidad seguramente se verá aumentada por 2. Y porque, bueno, agradezco muchísimo que estéis aquí todos conmigo ahora porque voy a hablaros de derecho y espero que esto no os eche para atrás porque creo que sois muy científicos y a veces creo que somos un poco como agua y aceite, ¿no? Pero el derecho tiene una cosa muy bonita y es que el derecho es una muestra de nuestra realidad, ¿no? Entonces, cuando yo estoy aquí escuchando pues todos esos datos que tenéis para experimentar con la realidad, sacar conclusiones, analizarlo, predicciones y demás, yo digo, ostras, es más o menos como el derecho, pero como otra cosa, ¿no? En plan de es lo mismo pero distinto, ¿no? Bueno, pues yo os invito a que hoy vamos a preguntarnos y a aprender, pues eso, unas pinceladas sobre la propiedad intelectual, porque hay algunas cosas que utilizan propiedad intelectual en lo que vosotros hacéis día a día, otras que no, eso también lo diremos, ¿vale? ¿Cómo puedo usar las obras de terceros para entrenar mi IA? Que esto pues aquí es cuando estamos hablando de IAs generativas que hacen pues imágenes, no sé cuántos, música, vídeos, etc. Y luego tenemos la idea de el software, pues, que utilizamos esos algoritmos y demás, cómo termina protegiéndose. Y bueno, pues al final es esa pregunta del millón. Mi IA es creadora, es autora, en el sentido de propiedad intelectual, que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, pues como conceptos básicos vamos a manejar el concepto de software y el concepto de inteligencia artificial. Y creo que como estamos todos aquí, bueno, yo en específico voy a hablar pues de las machine learnings, que son las que van a estar aquí generando movidas, pero quería pediros vuestra colaboración para tener un concepto un poco más claro. Porque amablemente yo tengo todos estos términos. O sea, van de cosas como término aplicado a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de bla, 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 bla. Así que si alguno de vosotros me quiere dar un concepto un poco más sencillo que todos estos, yo lo agradecería mucho. O sea, es una de esas pequeñas preguntas que voy a hacer al público. ¿Alguien? Por favor. ¿Yes, yes? No seáis tímidos, porque luego empezaré a hacer más preguntas y entonces ya sí que nos fastidiaremos todos. Sí. Vale, me sirve. Bueno, pues añadimos una terminología más a esto, ¿vale? Porque, bueno, creo que es un mundo bastante amplio. No he encontrado un término que a mí me satisfaga del todo para lo que tenemos que hacer, porque cada vez que me viene un cliente por la puerta a decirme, hago algo de inteligencia artificial, digo, ay, redios, ¿qué haces? ¿No? En plan de, explícamelo, pero lentito, porque yo, pues, soy jurista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar primero que nada, pues, esta protección legal de las obras, que pueden ser objeto de esa cantidad de datos que vosotros utilizáis, ¿no? Porque para entrenar lo que son los algoritmos con Machine Learning, tienes, bien, datos empresariales o datos protegidos por secretos empresariales que no han sido liberados, datos no protegidos, datos personales y también tenemos obras sujetas a propiedad intelectual, que aquí es donde entro yo. Una obra, ¿vale?, está protegida por el mero hecho de que el creador la haya realizado. Es decir, si yo llego, cojo este boli que está allí y hago aquí una pintada maravillosa, no lo pienso hacer, ya sería una obra protegida, seguramente, pues porque soy dibujante, porque lo que sea, ¿no? Entonces, en el momento en que yo termine ese dibujo, tengo todos los derechos exclusivos sobre el mismo. ¿Y se ha pagado? Vale, ha vuelto. Entonces, yo tengo todos esos derechos exclusivos y lo único que me pide la ley son dos requisitos: que esté plasmado, es decir, que yo pueda ponerlo aquí para que todos vosotros lo veáis, o que yo lo pueda reproducir y que todos vosotros lo podáis escuchar, o incluso cantarlo, porque no hace falta que sea
plasmado de una forma que sea para siempre. O sea, basta con que yo coja una flauta, me ponga a cantar, hacer una interpretación o lo que sea, crear algo a viva voz y que lo hagan. Es, por ejemplo, los poemas gestos que hacen a viva voz y demás, ¿no? Entonces, y luego me piden que sea original. ¿Qué significa original? Amigo, nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero la Unión Europea lo suele decir como esa capacidad que tienen los autores de imprimir su toque personal, ¿no? De esas decisiones libres y creativas. Yo suelo decir últimamente que es cuando te sientas delante de lo que sea que tienes que crear y te estrujas el cerebro. Creo que así queda un poco más gráfico, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor de la obra? En un principio la ley lo que te dice es la persona física que crea la obra, es decir, que aparezca allí su nombre, su signo que le represente, o en caso de ser anónima, pues algo que lo pueda como identificar, ¿no? Entonces, cuando hay más de un autor, que sería, por ejemplo, para las obras colectivas, las obras en colaboración, independientes y demás, pues serán todas las personas que estén allí y hay que empezar a diferenciar aquí lo que es el autor y lo que es el titular de derechos. El autor es la persona que crea la obra y el titular de derechos es la persona que ostenta esos derechos y puede decir, tú lo puedes reproducir, pero no lo puedes distribuir, tú puedes hacer lo que te dé la gana. A este le puse un Creative Commons, es totalmente libre. Esto es el que decide cómo va a manejarlos, cómo va a utilizarlos, ¿no? Y bueno, pues nuestra mejor recomendación siempre es dejarlo todo por escrito. Cuando hay varios autores, como muchas veces vosotros trabajáis en equipo y si tenéis un elemento que sea de creación, mi recomendación principal es que primero veamos si estamos en una obra en colectiva, que es cuando tengamos a una persona que está dirigiendo a todo el equipo y luego edita y publica esa obra que estamos realizando, por ejemplo, un software. Nos ponemos todos de acuerdo, empezamos a picar código y de repente viene nuestra empresa, que es el que está coordinando y dirigiendo todo, edita y publica. Luego tenemos la idea de los coautores, que para hacerlo un poco más sencillo, pensemos, por ejemplo, en un dibujante de cómic y un guionista. Están trabajando mano con mano para crear una obra, ¿vale? Entonces, en el caso de los coautores, están en una igualdad de condiciones y por lo general ambos son dueños a mitades de esa obra. Por tanto, ambos son titulares de derecho y para hacer cualquier cosa necesitan el permiso, ¿vale? Todo esto lo que quiero que entendáis es, dejadlo por escrito, el autor es la persona física, sí, pueden haber muchas personas que estén trabajando en ello y tendremos que estar pendientes de quién es el titular y quién no. ¿Hasta ahí bien? ¿Podemos hacer así? Perfecto, gracias. Entonces, la ley además tiene una cosa que es muy curiosa, y es que la ley te dice que tú eres el dueño y señor de tu obra. Eres como antropocentrista, ¿no? Es como el autor allí, en un altar, aunque luego venga cualquier persona y nos quiten todos los derechos, ¿no? Entonces, te dice que te pongo aquí todos los mínimos, es decir, todos los autores serán dueños de la obra a partes iguales, salvo pacto en contrario. Y te lo vas a encontrar mucho esa frase, salvo pacto en contrario. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que podré venir yo y decir, mira, como yo me he comido el 70% del trabajo, no voy a tener el 50 y 50, sino que yo voy a tener el 70 y tú vas a tener el 30. ¿Te parece bien? Ox, pues ya está. Eso significa pacto en contrario. Que nosotros podemos poner por encima nuestra voluntad a lo que nos diga la ley. Entonces es una ley, pues eso, muy antropocentrista. Entonces, esto es lo que se decía de la originalidad. La originalidad, bueno, aquí vamos a tener que discutirla un poco por todo el tema este de lo que son las obras, pero vamos a tener un par de ideas más. Aquí vamos a metiendo ideas e ideas. Tenemos primero una obra original, que es, por ejemplo, lo que yo creo dibujando aquí. Pero de repente viene pues esta señorita que tengo aquí delante y dice, bueno, pues yo además le voy a poner esto. O lo voy a poner al lado y lo voy a dibujar igual, pero lo voy a hacer unos cambios. Esos cambios que introduce es una obra derivada, ¿vale? Entonces, esa obra derivada también tendrá derechos. Y entre las obras protegidas están las bases de datos. Las bases de datos, por el orden y la sistematización que tiene ese conjunto de obras, aunque luego puedan persistir esos derechos, pueden ser objeto de protección, siempre que tenga un elemento de originalidad. Pero cuando se dieron cuenta que, bueno, que a ver, que organizar cosas en base de datos a veces es un poquito complicado, por eso de que, bueno, pues es organizar cosas. A veces que la gente dice, bueno, pues lo voy a organizar de orden alfabético. Entonces ahí pues no había mucho trabajo mental, intelectual, original que nosotros que estamos pidiendo, ¿no? Porque se había dicho que originalidad es estrujarse el cerebro para hacer las cosas. Entonces, la Unión Europea dijo, amigo, Europa tiene que ser uno de esos grandes ejemplos donde las bases de datos tengan mucha relevancia, ¿no? Como en Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, todos estos países así como muy guays y muy fancy. Así que voy a poner un derecho sui generis. Y os preguntaréis, ¿qué es un derecho sui generis?
bueno, esta cosa tan bonita, que además se llama así en la ley, significa que te estamos protegiendo esa inversión, tanto de tiempo, de medios, de dinero, de todo, para que entonces eso se pueda proteger. Y entonces el fabricante de la base de datos, que eso bueno, es una discusión aparte y no pienso entrar porque nos falta tiempo, tiene el derecho a prohibir o no lo que sería la reproducción y la utilización de cómo van a utilizar o transferir esos datos dentro de su base de datos. Otro dato que a mí me parece muy importante para esto de aquí es lo no protegido. Y me parece que es muy importante porque todo el mundo se piensa que, bueno, que absolutamente todo está protegido por propiedad intelectual. Pero os voy a poner uno de mis ejemplos favoritos de por qué esta obra no estaba protegida por propiedad intelectual. Imaginemos que yo le hago una foto a esta botella y de repente viene alguien del público y le pone una pegatina encima. Eso ha sido un acto de creativo muy pensado y que tiene un elemento de originalidad, según lo que os he dicho de tenemos que estrujarnos el cerebro. No, ¿verdad? Ya decía yo. Lo habéis pillado fantásticamente, genial. Entonces, lo no protegido significa que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ideas y elementos que deben permanecer en el erario público, es decir, una casa siempre va a ser una casa, una parte del cuerpo siempre va a ser una parte del cuerpo, esos elementos generales no se deben apropiar. Es como si nosotros dijésemos, nadie puede utilizar el cubismo porque Picasso es el más famoso del cubismo y es el único que va a dibujar con eso. Y dices tú, no hace falta. Los gestilismos no están dentro de esas cosas que tienen que permanecer fuera, ¿no? Y bueno, el siguiente punto que voy a comentar mucho es la nulidad creativa, y esto sí que nos incide. La nulidad creativa son actividades casuales, técnicas, mecánicas, banales o los hallazgos. Y esto es una parte de nuestra discusión como juristas cuando estamos hablando de Machine Learning. Bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que sería reproducción, inspiración y lo que sería una derivada, que si no reconocéis a la de Enredados de Disney lo he hecho bastante mal, pero bueno, esto es un ejemplo para que vosotros tengáis un poco el elemento un poco técnico. Entonces, ¿qué es lo que te otorga la ley cuando te das esos derechos? Derechos morales, que son esos de aquí, que son irrenunciables e inalienables. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo decir, no, ya no soy autora de esa imagen, ni tampoco puedo decir, te vendo mi calidad de autora, te vendo todos mis derechos morales, que para que hagamos un ejemplo muy, muy facilito, es el principal derecho a yo ser reconocido como el autor de esa obra, ¿no? Y bueno, los derechos patrimoniales, que es lo que a mí me dan los dineros, donde yo puedo decir, vale, voy a vivir dignamente porque voy a poder comerciar con ellos. Entonces, el artículo 17 te dice, son todos las formas de explotación y en especial el de reproducción, distribución, comunicación al público y transformación. A veces la gente se piensa que solo existen estos cuatro, pero en realidad son todos lo que eso nos ocurra, porque si no, no tendríamos, por ejemplo, el derecho de uso del software, ¿vale? Entonces, bueno, esto son las pinceladas básicas de la propiedad intelectual. Hablamos de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros somos juristas, así que nuestro trabajo principal es como hacerlo todo lo más general posible para que luego entonces en esas cajas gigantes que nosotros hacemos nos quepan muchos supuestos y seamos felices, ¿no? Porque claro, es que tenemos algunas especialidades, pero es que no podemos legislar para cada uno. Entonces, nuestro color favorito al final es el gris, porque nos movemos en unos espectros así como muy tal, de repente estás muy aquí, es muy a gris oscuro porque sí le afecta, pero es aquí es muy gris claro y entonces sí que le afecta, ¿no? Entonces, bueno, que es un caos, ¿qué queréis que os diga, no? Entonces, bueno, nosotros entendemos que lo que es la minería de datos, porque esto va a ser importante para todo lo que voy a decir, en especial por Machine Learning, es esa tecnología que analiza cantidades ingentes de datos, tales como los que se producen hoy en día en el vasto océano de las redes, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os decía antes. Cuando nosotros utilizamos datos, pueden ser obras protegidas, datos personales, datos no personales, datos de empresas, datos no sé, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, aquí, ¿vale? La cuestión es que nosotros tenemos como 4 puntos, ¿no? Generales que hemos encontrado y detectado. Básicamente es que tenemos identificación de los materiales a analizar, que puede ser obras o estos datos que tanto os he estado comentando, organizadas, desorganizadas, estructuradas, desestructuradas. Lo puse aquí lo más sencillo posible porque si lo tengo que escribir todo no me cabe, ¿no? Pero la cuestión es que tenemos una cantidad de datos que nosotros vamos a utilizar para nosotros poder entrenar a nuestro algoritmo, a nuestro machine learning, ¿vale? Luego, hacemos muchas veces copias, sustanciales o no sustanciales de ellas. Porque, bueno, porque necesitamos a veces poner con un servidor o tenemos que pasarlo un momento de manera, digamos, no permanente por lo que sea que estamos utilizando, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, conozco uno de nuestros clientes que utilizaba pues, ciertos elementos musicales, piezas pequeñas, las pasaba, desaparecía, no quedaba rastro, pues hacía como una reproducción temporal, ¿no? Eso, queramos que no, es un uso de la propiedad intelectual y por tanto necesitábamos permiso porque además se trataba de música y en este caso sí que lo teníamos, ¿no?
Entonces, luego tenemos toda la parte, pues, el preprocesado de estos materiales que los convierten en lenguaje máquina para que puedan extraer información relevante y luego esa posible subida de ese material a una plataforma, ¿vale? Y luego lo que es la extracción de datos o la mezcla de los datos para poder extraer los resultados, que sería lo que es el output, ¿no? Yo lo que he visto aquí casi todo es un output bastante interesante porque es en plan muy descrito, pero yo me especializo en la parte de imágenes. Entonces, para mí básicamente es como ese bicho de allí, ¿no? Cuando a mí me dicen, esto es Machine Learning, yo digo, ah, vale, pillas un montón de cosas, la pasas por allí, lo procesa como si fuese una idea y ese pum, ya está, tengo una cosa bonita, ¿vale? Entonces, ya os lo dije, yo lo he minimizado al mínimo de su expresión porque soy jurista, ¿no? Entonces, aquí lo que me resulta como súper interesante es que hay unas inteligencias artificiales que han sido entrenadas, muy entrenadas con imágenes, muchas imágenes, demasiadas imágenes, y han sido especialmente catalogadas, especificadas y demás. No he puesto ejemplos porque ya me imaginaba pues, que a última hora no sería buena idea extenderse, pero podéis buscar, por ejemplo, a Wall-E, que está en internet y bueno, pues hace unas imágenes que son alucinantes que tú le pones. Quiero la imagen de un oso bailando con un mono y te lo hace. Pero es que se lo estás escribiendo y sale y es impresionante. Y la calidad es increíble. El fotorrealismo o incluso las imágenes tienen una calidad tremenda y es increíble. Es increíble. Entonces a nosotros los juristas nos ha dado así como el telelito, nos ha dado un Harry porque hemos pensado, bueno, y entonces aquí qué es lo que pasa, ¿no? Porque la propiedad intelectual de esto, de quién es, cómo funciona, qué es lo que va a hacer y cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablo pues un poco de esos 4 elementos clave, pero de una forma un poco distinta porque iba a extenderme, pero voy a pasarlo, ¿vale? Porque ya he visto muchas caras de asentimiento por el público y entonces ya me doy por aludida de que sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, aquí llega el turrón. Cuando se estaba diciendo, bueno, que es que hay una forma, que nosotros podemos usarla, no sé qué, básicamente es esto, ¿vale? No sé si os acordáis de ese momento en el que todo el mundo tenía miedo por los memes. ¿Os acordáis que hace un par de años, unos cuantos años, creo que es por 2018, que había unas campañas de alucines de nos quedamos sin memes, el Internet como lo conocemos ya va a dejar de existir, pero ¿qué vamos a hacer sin estos GIF? Bueno, pues eso es debido a esta directiva. Todo el mundo se acuerda del artículo famoso 15 y 17 de la directiva, que eran, creo que si no me equivoco el 11 y el 13, que era pues los derechos estos de para que tú puedas subir cosas a Google tienes que darles una licencia, si no, no sé cuánto, es una inversión del sujeto, ¿no? Pero entre medias se perdió muchísimas cosas en esa histeria colectiva, vamos a llamarle así por su nombre, ¿no? Porque esta directiva nos trajo el artículo 3 y el artículo 4, que son excepciones a la ley de propiedad intelectual. Nosotros pensamos que la ley de propiedad intelectual generalmente es casi como absoluta, pero en realidad tiene unos límites. Y en Europa yo doy las gracias de que tengamos esos límites escritos porque nos ayuda a tener las cosas más claras. Lo que nos gusta llamar seguridad jurídica, ¿no? Nos da seguridad jurídica porque sabemos que en ciertos momentos, en ciertos actos, yo voy a poder utilizar ciertas obras sin permiso. En este caso, si yo soy un centro de investigación educativo y quiero utilizar Machine Learning para hacer minería de datos, me da igual cuál sea el output de momento, ¿vale? Quiero utilizar mogollón de cantidades de datos, este pequeño articulito me lo permite. O sea, me permite utilizar esos datos sin permiso. La reproducción puede ser temporal o por todo el tiempo que yo necesite para entrenar a mi algoritmo. Si esto es la leche, o sea, porque yo llego y digo, bueno, pues entonces yo llego, lo cojo, y además porque lo tengo pendiente de que soy una institución pública, puedo coger todos estos datos y tal. Creo que aquí tengo muchas personas de salud y demás, entonces vuestro principal problema van a ser las medidas de protección tecnológica. Siempre que vosotros hayáis tenido permiso para haber entrado, lo que tenéis que intentar es hacerlo accionar a través de este artículo. Otra cosa son las empresas. Las empresas tienen un problema, y es que aunque también era obligatorio pasarlo a la ley española, tenemos la posibilidad de limitarlo por contrato. Entonces, por poneros un ejemplo y por ser mínimamente breve, en algunos bancos de imágenes lo que han puesto son en sus términos y condiciones se prohíbe utilizar este banco de imágenes con fines de machine learning. Entonces es lo que se llama el contract override, la limitación por contrato, ¿no? Pero en principio nosotros para hacer todo lo que sería el entrenamiento de nuestros algoritmos lo podemos hacer gracias a estas dos excepciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el software de mi inteligencia artificial? Es un software, se protege normal, común y corriente. No voy a entrar mucho más aquí, pero sí que puedo decir que hay cosas, por ejemplo, que, bueno, que lo podemos utilizar, o sea, podemos utilizar o liberar el software o utilizar software libre y tenemos, bueno, pues una forma de trabajar con la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí está lo que os estaba diciendo que nos daba a nosotros el Harry. Pensemos en obras, por ejemplo, como Wall-E, ¿no? Que te está sacando ese oso maravilloso bailando con un mono, es una noche preciosa y tal. ¿De quién es la obra?
porque antes había dicho, autor es la persona física que realiza la obra. Aquí no hay una persona física. Yo le he escrito a Wally, Wally, quiero esto, y Wally me dijo, ten. Pero la obra está, la obra es impresionante. Podríamos considerarla incluso original, porque claro, es que tiene ese valor diferenciador, ¿no? Dependiendo de la originalidad que estés manejando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto es un debate que estamos abiertos, estamos discutiéndolo mucho y muy fuerte. El problema principal que lo tenemos es en la autoría, porque estamos ahora en este momento en el que la ley dice específicamente que autor es la persona física. A mí quería comentar, eso sí, la solución que tiene el Reino Unido, que lo tiene desde el 88, porque claro, como vosotros sabéis mejor que yo, lo que es la inteligencia artificial de por sí no es una cosa nueva. Entonces los de Reino Unido dijeron, nosotros legislamos eso, pagamos y hasta luego, ¿no? Entonces que ellos ya tienen una solución, que es que en caso de que una persona haga todos los arreglos para que se cree una obra generativa por ordenador, será el titular y el autor de esa obra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el problema de la autoría, porque solamente puede ser autor persona física, y luego tenemos el problema de la titularidad, porque, bueno, las inteligencias artificiales, que en un principio que serían las que hacen todo el arreglo para hacer, que hacen todo el trabajo, no tienen deseos económicos, no necesitan un premio para que ellos sigan creando, ni tienen ningún tipo de nada, o sea, ellos lo hicieron porque se lo has pedido. Entonces, bueno, en un principio se está barajando la posibilidad de crear un derecho sui generis, como el de las bases de datos, para las obras de las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, básicamente lo que os vengo a contar aquí es que de momento estamos todos debatiendo esto, pero soy una genio del mal. Soy una genio del mal porque, bueno, así como algunas personas pueden ser un poco malas con nosotras y decir, oye, mira, es que como mi base de datos de mi banco de imágenes no quiero que lo utilices para que entrenes a tus algoritmos, a lo mejor yo puedo ser bastante cruel y decirte, vale, si quieres utilizar mi herramienta de inteligencia artificial, puedes utilizar las obras solamente para uso personal. Si la quieres comercializar, me pagas una tasa. Vale, felices todos. Entonces, bueno, pues creo que voy a tiempo bien y muchas gracias a todos. He corrido muchísimo para liberaros de la charla jurídica del final y bueno, espero que os haya gustado y estoy abierta a todas las preguntas que tengáis. Muchas gracias, María Elisa. La verdad es que ha sido una carrera. Sí. O sea, ha sido como, bueno, voy a escupirlo absolutamente todo y que sea lo que los dioses quieran. ¿Hay alguna pregunta ante el público? Mira, ahí tenemos una. Sí, que has dicho que se está discutiendo la autoría y los derechos creados por una inteligencia artificial. Se está hablando también, si imaginemos que una inteligencia artificial como Dalí genera una imagen, pero luego un artista gráfico hace una modificación de esa imagen, la adapta más a las necesidades de su empresa. Ahí los derechos, ¿cómo iría el tema? Porque... Vale, pues perfecto. A ver, eso sería más o menos, ponte en un símil. Sería como utilizar una obra que está en dominio público, que todo el mundo la puede utilizar y yo la puedo coger y modificar. La persona que ha hecho todos esos arreglos para cambiarla y adaptarla a lo que ella quiera será la dueña y señora de esa obra. Además, si es persona física, mejor aún. ¿Conoces el caso de GitHub Copilot? Ah, sí. Vale, porque creo que esto es como enrevesado a la n-potencia, ¿no? Tenemos el caso de GitHub, que utiliza de manera, no se sabe si legítima o ilegítima, ¿no?, el código de otras personas que han almacenado en su proyecto, muchas veces de manera cerrada, con contratos de confidencialidad de por medio, lo utiliza para generar una inteligencia artificial que escribe código por ti, te lo deja a ti, que tú escribes, igual sin que tu empresa lo sepa, y de repente tu empresa está teniendo código generado por una inteligencia artificial hecho con unos datos. En este caso, ¿cuál es tu opinión legal al respecto? Bueno, que tendrían que haberlo hecho de una forma un poco más bonita y es como más transparente. Creo que ahí el problema principal de Copilot fue la transparencia, ¿no? Porque de repente nos encontramos con semejante pastel en plan de hola, felicidades, tenemos esto para vosotros y de repente dijimos, oye, ¿que has utilizado mis datos y mis datos son estos? ¿O qué pasa, por ejemplo, con las que tienen licencia de software libre? Porque creo que esa parte luego pasa a ser un poco propietaria otra vez, ¿no? Estamos incumpliendo todas las licencias. Esto, bueno, fue un berenjenal. Entonces, creo que ahí tendrían que haber seleccionado un poco mejor las cosas, tendrían que haberlo puesto un poco más de transparencia. Y no me acuerdo, porque eso lo escribí hace unos cuantos meses, pero no me acuerdo
acuerdo muy bien que decían los términos y condiciones, pero bueno, si estás utilizando el servicio de GitHub, el problema que tienes es que, bueno, estás almacenando muchísima información allí y te sometes a sus términos y condiciones. Entonces, si los términos y condiciones tuvieran el cambio, que ahora mismo no me acuerdo, así que no me voy a atrever, pero vamos a pensar que lo tiene, ¿no? Pues entonces te has fastidiado, por así decirlo, da igual la licencia que tengas porque le has otorgado también a ellos otra licencia. La cuestión es enrevesada, ¿no? Pero aquí también pasa al final lo siguiente. Lo que está haciendo, por así decirlo, es reproducir de alguna manera las obras. Pero cuando coge todas las obras es como si cogiese una bolsa gigante y dice esta es la solución, ¿no? Entonces va a ser técnicamente imposible relacionar lo que es el input o sea, el output con lo que es el input. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Eso pasa también con las imágenes. Los bancos de imágenes, los dibujantes y demás, estábamos un poco preocupados porque nos pasase un poco eso, ¿no? De que utilizan nuestras obras para entrenar a inteligencias artificiales. Pero es que si te coge un dedo de esto, si te coge la organización de aquella, te pone el estilo de este, al final es como no vas a saber de quién es. Entonces, el problema será a la hora de pedir responsabilidades, poder trazar esa línea, ¿no? De decir, bueno, yo lo tengo aquí ya, pero ¿qué han usado de eso? Lo máximo que vamos a poder decir es que lo han reproducido, ya, pero ¿y si además la base de datos es privada y no me dejan verla? Entonces yo no puedo decir nada, ahí está un poco la problemática, ¿no? Entonces aquí creo que me derivaría un poco más a la charla que hizo Inés, de decir transparencia, vamos a hablarlo, vamos a decir cómo se hacen las cosas y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero al fin y al cabo también es tener en cuenta las partes que estamos en el juego, ¿no? Entonces, ya a mí me encanta que haya inteligencias artificiales que dibujen, pero, joder, pagar a las personas cuando lo vayas a utilizar sus derechos o busca imágenes que tengan ciertas licencias que te permitan utilizarlo. Y luego ya entramos al debate de ¿las licencias libres de verdad se permiten para utilizar estos elementos del mal? Entonces ya explotamos. Entonces, espero haber respondido a la pregunta con eso. En el caso, por ejemplo, ¿no? Tú has dicho que el producto generado por una inteligencia artificial todavía está a debate quién es el autor, el dueño, ¿no? Si el debate se resuelve que el dueño es el autor de la inteligencia artificial, si yo, como programador, decido utilizar esta inteligencia artificial para generar código, que luego, en teoría, por contrato, el dueño es mi empresa, pero si este código está generado por una inteligencia artificial que pertenece a otra empresa, ¿a quién pertenece? Pues eso gira del bucle, ¿no? Pues aquí vamos a ver primero si el código era de tu empresa y podemos probar que tú has cedido, sin tener los derechos suficientes a ese elemento, tu código, y luego eso lo utilizas para dárselo otra vez a tu empresa, tendríamos que ver los términos y condiciones que tiene la inteligencia artificial que has utilizado. Porque, bueno, en un principio, lo que es la base de datos, que el que está en problemas por haber utilizado el código de tu empresa, es la base de datos, o sea, todo lo que sería la empresa que está entrenando esta inteligencia artificial. Luego, cuando eso se traslada a ti, el problema es ver si ese producto resultante te permite utilizarlo de las maneras que lo quieres utilizar. Por eso decía que soy un genio del mal, y como esas obras desde el momento no tienen dueño, por así decirlo, vamos a hablar de una manera un poco coloquial, lo puedo poner por el contrato, ¿no? En plan de, ¿lo quieres utilizar para tal? Vale, pues págame. ¿Lo quieres utilizar para no sé cuánto? Ah, no, tranquilo, o sea, no pasa nada. ¿Más preguntas? Pues tú primero. Yo quiero saber cómo se... Ahora voy. A ver si lo he entendido. Ajá. Sabemos que han cogido todo el código y que el output que saca es del código que han cogido. Pero no se les puede decir nada porque como no sabemos identificar exactamente qué código es... Nosotros lo que le podemos reclamar es por la reproducción. Entendemos que toda la base de GitHub ha sido utilizada, que es por lo que todo el mundo se enfadó muchísimo. Pero digamos que lo único que le podemos reclamar es por eso. Luego, si lo utiliza para otras cosas, lo que sería el output, pues ya ahí se pierde un poco el rastro. Por eso tenemos además que esa excepción que a lo mejor ya nos ha fastidiado un poco para reclamarle algo a Copilot, porque también podrían hacerlo. Entonces, ahí tenemos un poco la trampa, ¿no? De decir, bueno, pues ha pasado esto. Ya, pues es complicado. Vamos a decirlo así, es complicado. Ahora sí. Nada, quería saber si puedes repetir el nombre de esa página que puede generar imágenes a partir de tu indicación. Sí, Wally. Como... W-A-L-Y. Ah, Wally. Okay. Ajá, sí. Vale, pues eso. Gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Cuéntame. Muchas gracias por la charla. ¿Cómo se tratan los espacios grises? Que ya sabemos que en el mundo del arte es 90% de espacio gris. Por ejemplo, el ejemplo que has cogido de yo le he hecho una foto de esta botella, pero luego alguien le pone una pegatina encima.
¿Cómo se comprueba de que eso no ha sido un estrugo cerebral? Me ha parecido que era el tecnicismo. Sí, bueno, Solo por ponerlo en contexto, porque hay un autor bueno, un autor, es que no me sé su nombre porque sinceramente no le tengo mucho respeto, cuyo arte, y tiene derechos de autor, son capturas de pantalla de los perfiles de Instagram. Ah, sí. Que no sé su nombre, pero da igual. Ya sé quién es el Entonces, señor. ¿cómo puede él reclamar derechos de autor sobre algo que es propiedad de una aplicación? Ya, creo que eso fue un caso bastante famoso en Estados Unidos, que además tenía este tema de que estaba siendo expuesto y demás. En un principio, él dice que tiene derechos de autor, ¿vale? En un principio, si yo pues, le pongo la pegatina, digo que tengo derechos de autor. O sea, la única persona que me puede venir a decir que no los tengo y que me vaya a tomar por saco es un juez. Entonces, las personas de Instagram, o el mismo Instagram, cuando ocurrió eso, podría haber ido donde el señor este a decirle, a ver, señor, ¿usted de qué va? Entonces, digamos que en un principio todos pensamos que lo tenemos, pero si nos damos cuenta de eso que decía antes, de lo no protegido, pues tenemos unas cuantas situaciones en las que no lo tenemos, en realidad. Nosotros pensamos que sí, pero no. ¿Sabes? Este caso de la pegatina es que lo tenía muy, muy claro porque soy creadora. He trabajado muchísimo con la parte esta de creatividad, de estar dibujando, de estar haciendo un guión, de estar trabajando mano con un montón de creativos. Y yo creo que ninguna persona puede decir que es arte, salvo que sea un tipo de performance y tenga un valor más de interpretación y de subirte a un escenario y decir esto es reivindicativo, esto es no sé cuántos, ¿vale? Porque ponerlo así, decir, no, es que yo he cogido la imagen de Amazon, le puse una pegatina para ponerle ofertas, que una persona está utilizando mi imagen con la pegatina de ofertas, que es que no has hecho absolutamente nada, no has tenido esa dote de creativo. Entonces, cuando tú vayas a un juez a ayudarle, a decirle que me han estado utilizando la imagen, te puedes encontrar como, por ejemplo, el caso de Bebe. El caso de Bebe, simplemente por dar unas pinceladas, es que, bueno, no sé si os acordáis de ella, porque desapareció del plano musical y ya se había comprometido con su productora a producir 5 discos. Creo que hizo 2. Entonces, la productora fue a ayudarle al juez a decirle que cumpla el contrato, ¿no? Y el juez dijo, ese contrato es nulo, es leonino. O sea, esta persona está técnicamente esclavizada artísticamente porque tenía que devolver una cantidad ingente de dinero si quería dejar el contrato, si no sé cuántos, tal. Entonces puede que a veces cuando vayas a reclamar te encuentres con ese tipo de sorpresas. Si vas a preguntarle a un abogado, el abogado, si tiene experiencia, te dirá, esa pegatina lo que te va a traer es más problemas que otra cosa. Entonces es una batalla que no vale la pena. Entonces, este artista, la suerte que tiene es que tiene renombre. Entonces, como tiene renombre, juega con eso. Entonces, que el valor del artista es un poco también la parte de la concepción. De, wow, es que la concepción de la obra, porque en realidad lo que estoy mostrando es no sé qué, tal, lo típico que te muestran de arte contemporáneo y todo el mundo está criticando porque supuestamente no es arte, ¿no? Pero en un principio esas imágenes además eran bastante polémicas por muchísimas más cosas que mejor no me pongo a hablar, ¿vale? Pero sería eso, ¿vale? Entonces, en este caso, yo entiendo que no lo debería tener porque además esas obras son de sus creadores primero y luego de Instagram, que esta persona lo hubiese querido extraer para ponerlo en una exposición es distinta, pero volviendo un poco al tema de, por ejemplo, de inteligencias artificiales, en grandes galerías de arte y en grandes subastas de arte, subastadoras de arte, están vendiendo obras creadas por Machine Learning. Entonces, estas obras algorítmicas se están vendiendo por cantidades ingentes de dinero. ¿Tienen propiedad intelectual? No. ¿Les importa? No. Entonces, claro, ahí está un poco la cuestión. ¿Más preguntas? ¿No? Vale. Pues cerramos aquí. Muchas gracias, María Elisa. El placer ha sido mío.